Hermanos y hermanas en la fe, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo inunden sus corazones. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, les pido un pequeño gesto que es, en sí mismo, un acto de fe y caridad. Si esta historia toca su alma, compártanla con alguien que necesite un recordatorio del poder de Dios. Al darle me gusta y suscribirse, no solo apoyan nuestro ministerio, sino que ayudan a que la luz de la esperanza llegue a más rincones del mundo. Que el Señor bendiga sus manos y sus intenciones. Hoy les traigo una historia que nos recuerda que Dios nunca falla, aunque sus caminos sean un misterio para nuestra comprensión. En las colinas doradas del pequeño y piadoso pueblo de San Mateo del Monte, donde el viento canta melodías entre los pinos y el eco de las campanas de la iglesia marca el final de cada jornada, vivía un hombre de fe sencilla llamado Asael. Sus manos, endurecidas y agrietadas por décadas de labrar la tierra, parecían esculpidas en piedra, pero su corazón era tan tierno y fértil como la tierra después de la lluvia. Asael había aprendido desde niño que la pobreza no era una maldición del destino, sino una oportunidad para mirar al cielo con mayor humildad y dependencia. A su lado, como un pilar de serenidad, vivía su esposa, doña Inés. Era una mujer de voz suave, rostro apacible y una mirada que a menudo se perdía en las cuentas de su rosario. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol se asomara por las montañas, se la podía encontrar en el pequeño altar de la cocina. Allí, encendía una vela, y con un susurro que era casi una caricia al aire, decía, «Gracias, Señor, por otro día más de vida». Su hogar era una finca humilde, de paredes de adobe que guardaban el fresco y un techo de tejas rojas que crujían bajo el sol del mediodía. En ese rincón del mundo, entre el aroma de los maizales y el pan recién horneado, la vida transcurría con una lentitud pacífica, casi sagrada. Asael e Inés no habían sido bendecidos con hijos, pero jamás se sintieron solos. Dios, decían con una sonrisa, nos ha mandado compañía en otras formas. Y esas formas tenían nombres. Bartolo, un burro testarudo pero de una nobleza inquebrantable, y Pepe, un viejo buey de mirada tan mansa y profunda que parecía comprender el lenguaje de las oraciones. Bartolo, con su pelaje gris y su paso torpe, era la sombra fiel de su amo. Pepe, en cambio, era el alma de la finca, fuerte, sereno y obediente. Su sola presencia irradiaba una ternura silenciosa que llenaba el campo. Cada tarde, cuando el sol se despedía tiñendo el cielo de naranjas y violetas, la pareja se sentaba en el portal de su casa. El canto de los grillos era la orquesta que daba inicio a la noche, y el olor a leña quemada envolvía el aire. En esos momentos, el mundo parecía detenerse. «Mira qué bello atardecer, Asael», decía Inés. «Sí, cada día se parece más al paraíso que nos prometió el Señor», respondía él, acariciando la cabeza de Pepe. Pero aquella paz, tejida con sudor, rezos y amor, estaba a punto de ser puesta a prueba. En los últimos días, una extraña inquietud comenzó a sentirse en el ambiente. Las noches se volvieron más frías de lo normal. Los perros del pueblo aullaban sin razón aparente, y el viento traía consigo un murmullo lejano, como si el valle mismo estuviera rezando en secreto. Doña Inés fue la primera en notarlo. Una madrugada, juró escuchar pasos en el corral. Al salir, no encontró a nadie, solo unas huellas frescas junto al pozo, aunque Bartolo dormía plácidamente en el establo. «Habrá sido el viento, mujer», dijo Asael para calmarla. «Pero el viento no deja huellas, viejo», respondió ella con un hilo de voz. Esa misma tarde, una bandada de cuervos se posó sobre el viejo espantapájaros. Permanecían inmóviles, observando a la pareja con una atención perturbadora. Inés hizo la señal de la cruz. «Algo va a pasar, Asael. Lo siento en el alma». Él no respondió,
pero una sombra de duda cruzó su mirada. El tiempo cambió abruptamente. Las lluvias llegaron antes de lo esperado, convirtiendo el camino al pueblo en un lodazal. Asael comenzó a rezar con más fervor. Doña Inés, en silencio, añadía cada noche una vela más a su altar. Y en medio de la tempestad, el nombre de Dios se convirtió en su único refugio. Una tarde, mientras el sol se escondía, un trueno resonó a lo lejos. Asael levantó la vista y vio algo que no olvidaría jamás. En la loma, justo detrás del pozo, una figura oscura parecía observarlos, inmóvil como una estatua de sombra. Pepe mugió con fuerza, asustado. Bartolo comenzó a rebuznar sin control. Cuando Asael parpadeó, la figura había desaparecido. «Quizá Dios nos está probando», susurró doña Inés, aferrando su rosario con fuerza. Y él, con la voz temblorosa, respondió: «Si es así, que no nos falte la fe para superarlo». El silencio volvió a cubrir el valle, pero ya no era un silencio de paz, sino uno expectante, pesado, casi vivo. Porque a veces, Dios permite que el alma se asome al abismo, solo para mostrar que su mano siempre está ahí para sostenernos. La noche cayó sobre San Mateo del Monte, y con ella, un silencio espeso, casi palpable. El viento se detuvo y hasta los grillos parecieron guardar un respetuoso temor. En la finca, Pepe, el buey, comenzó a respirar con una dificultad alarmante. Su mirada, siempre tranquila, se tornó vidriosa y triste. El noble animal apenas podía mantenerse en pie. Asael sintió que una espina se clavaba en lo más profundo de su pecho. «Vamos, amigo, no me dejes ahora», le susurraba, mientras las lágrimas se mezclaban con el sudor en su rostro curtido. Doña Inés, de rodillas junto al establo, rezaba sin cesar, desgranando las cuentas del rosario entre sus dedos temblorosos. Durante días, el matrimonio lo intentó todo: infusiones de hierbas, compresas de barro, oraciones al amanecer. Pero Pepe solo empeoraba. El aire del corral se llenó de un olor agrio a enfermedad y tristeza. El pueblo comenzó a murmurar. Algunos decían que la finca estaba maldita, que alguien les había lanzado el mal de ojo. Otros aseguraban que era solo el peso de los años. Pero Inés sentía que era algo más profundo. En las noches, juraba escuchar campanas fantasmales y ver sombras arrodilladas en el campo, como si rezaran bajo la luna. Fue entonces cuando aparecieron dos hombres forasteros. Venían montados en mulas cansadas, cubiertos de polvo y con sombreros anchos que ocultaban sus rostros. Se presentaron como Ramiro y Elías, supuestos veterinarios que viajaban ofreciendo remedios a campesinos necesitados. «Nos dijeron en el pueblo que aquí hay un buey enfermo», dijo Ramiro con una sonrisa seca. Asael, desesperado, los invitó a pasar. Elías, el más joven, se acercó al animal. «Sí, podemos ayudarle», murmuró tras tocarlo con unas manos frías como el hielo. «Pero necesitaremos algo de tiempo y quizá algo más que rezos». Esa frase quedó flotando en el aire. Los hermanos pidieron quedarse unos días, alegando que debían preparar una receta milagrosa con hierbas y agua del pozo. Asael, confiado, les cedió el viejo granero. Pero Inés no estaba tranquila. «Asael», le dijo esa noche, «esos hombres no miran con bondad. Quizá el miedo nos hace ver fantasmas, mujer». «Démosles una oportunidad», suspiró él. Sin embargo, el ambiente en la finca se enrareció aún más. Las gallinas dejaron de poner huevos, el fuego de la cocina tardaba en encenderse, y cada vez que los forasteros pasaban cerca del pozo, susurraban entre sí, lanzando miradas de codicia al agua. Un antiguo rumor revivió en la mente de doña Inés, la leyenda del tesoro del pozo. Se contaba que, muchos años atrás,
un hacendado piadoso escondió allí oro y joyas destinados a la iglesia para protegerlos de unos bandidos. La leyenda advertía que quien intentara sacar el tesoro sin pureza en el corazón, sería juzgado por el guardián que lo protegía. Una madrugada, doña Inés despertó sobresaltada. Había soñado con Bartolo, rebuznando desesperado mientras corría entre llamas invisibles. Corrió al corral. Bartolo, gritó. El establo estaba vacío. La cuerda, rota. Las huellas del burro se perdían en la neblina. Asael salió tras ella, pero en el fondo de su corazón, el miedo comenzaba a ganarle la batalla a la fe. Los hermanos fingían dormir, pero una sonrisa maliciosa se dibujaba en el rostro de Ramiro bajo el resplandor de la luna. El día siguiente fue una tortura. Ni rastro de Bartolo. Pepe agonizaba. Y el agua del pozo comenzó a tomar un extraño tono oscuro, casi dorado. Esa noche, mientras rezaban, la puerta del corral se abrió de golpe por una ráfaga de viento. Pepe lanzó un gemido profundo, casi humano, y cayó de rodillas. Asael corrió hacia él, implorando a Dios que lo salvara. Inés se derrumbó, rezando entre sollozos. A lo lejos, en el borde del campo, aquella figura oscura que habían visto días atrás, observaba la escena, inmóvil, con una lámpara en la mano cuyo fuego parpadeaba, proyectando un reflejo dorado sobre el pozo. La prueba apenas comenzaba, y la fe de Asael estaba a punto de ser llevada al límite. Los días se volvieron interminables. El sol parecía un juez silencioso en lo alto. El aire olía a desesperanza. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, si siempre he confiado en ti?, se preguntaba Asael en silencio, mientras acariciaba la frente de Pepe, como si sus caricias pudieran espantar a la muerte. Doña Inés, en cambio, se aferraba a su fe con la fuerza de una leona. Pasaba las noches arrodillada, sus labios murmurando oraciones. Dios no falla, viejo. Él sabrá por qué permite esto, le decía a su esposo. Ella observaba a los forasteros. Sus miradas esquivas, sus conversaciones a medianoche, y sobre todo, el brillo metálico de una pala siempre apoyada junto al pozo. Una tarde, los vio mirando fijamente el reflejo dorado del agua. En sus ojos vio la pura ambición, la misma que había visto en los hombres que apostaban su destino por unas monedas en el mercado. El pozo dejó de ser un lugar sagrado y se convirtió en un espejo de oscuros secretos. Esa noche, un viento huracanado azotó la finca. De pronto, un sonido rompió el silencio, cascos de un animal resonando sobre la tierra húmeda. Bartolo. Debe ser Bartolo, exclamó Asael, con una chispa de esperanza. Corrió bajo la lluvia, pero al llegar al granero, no encontró a nadie. Solo el eco del viento y algo que brillaba en el barro, unas huellas doradas, recién hechas, que no conducían a ninguna parte. Al tocarlas, el brillo se desvaneció. Entonces la vio. Una cruz de madera, torpemente tallada, había sido clavada en la puerta del granero. A su alrededor, la tierra estaba inexplicablemente seca. ¿Qué tratas de decirme, Señor?, susurró con la voz quebrada. Cuando regresó, Inés lo esperaba con una vela. Escuchó su relato y dijo con una calma que lo estremeció, Bartolo no desapareció, Asael. Fue llamado. ¿Llamado? ¿Por quién?, preguntó él. Inés lo miró fijamente, y sus ojos brillaron con una certeza que le heló el alma, por Dios. Algo grande está por suceder. Asael sintió una mezcla de miedo y fe. Quería creer, pero el cansancio le robaba la claridad. Esa noche, soñó con el pozo. En el reflejo del agua vio los ojos de Bartolo, y detrás de él, a los dos hermanos cavando en silencio, iluminados por una luz dorada. Despertó sudando y corrió al granero.
Los forasteros no estaban. Solo quedaba el eco de una pala cayendo al suelo y el mugido débil de Pepe, como una despedida. En ese instante, Asael se arrodilló, temblando. No sabía si llorar o rezar. Doña Inés puso una mano en su hombro. La fe no se prueba en los días de abundancia, sino cuando todo parece perdido, le dijo con ternura. Y él comprendió que la verdadera batalla no era contra la enfermedad ni contra los hombres, sino contra la duda que crecía en su propio corazón. La madrugada se alzó silenciosa, envuelta en una neblina espesa. Ramiro y Elías regresaron a la finca, ocultos bajo la oscuridad y la codicia. Más profundo, susurró Ramiro, mientras Elías hundía la pala en la tierra húmeda junto al pozo. El metal chocó contra algo duro. Aquí está, gritó Elías. Pero al apartar la tierra, lo que emergió no fue oro, sino el cuerpo inmóvil de Bartolo, el burro. Su pelaje brillaba con un tono dorado bajo la luz de la lámpara. Es una señal, balbuceó Ramiro, asustado. Pero Elías, cegado por la ambición, empujó los restos del animal y siguió cavando. Entonces la encontró, una pequeña caja de madera, sellada por raíces. Con manos temblorosas la alzó. La caja estaba caliente, como si tuviera vida. Al abrirla, un resplandor dorado los envolvió. Un grito desgarrador cortó el aire. El viento sopló con furia, haciendo crujir las puertas. Doña Inés despertó de golpe. Asael, el pozo. Ambos corrieron afuera. La luna estaba teñida de un rojo sangre. Cuando llegaron, solo la lámpara de aceite rodaba encendida y el resplandor de la caja se desvanecía en la neblina. Al amanecer, el pueblo entero acudió. Los cuerpos de Ramiro y Elías fueron hallados dentro del pozo, con los ojos abiertos fijos en el cielo, y una misteriosa cruz de barro marcada en el pecho de cada uno. Nadie entendió qué había ocurrido. Pero entonces, sucedió el verdadero milagro. Pepe, el viejo buey, se levantó por sí solo. Sus ojos, antes opacos, brillaban con una calma imposible. Caminó despacio hacia Asael y le rozó la mano con el hocico, como diciendo, ya pasó. Asael cayó de rodillas. Las lágrimas se mezclaron con el polvo mientras Inés rezaba a su lado. El sol comenzó a elevarse, bañando todo con la misma luz dorada que había salido del pozo. Y entonces Asael comprendió. No era un tesoro maldito. Era una prueba, una lección divina escondida en el dolor. Doña Inés lo miró con los ojos llenos de paz. Dios nunca falla, viejo. Solo prueba nuestra fe cuando menos lo esperamos. Sobre la tierra removida, descansaba la pequeña caja de madera. Asael la levantó. Estaba tibia. La abrió. Dentro no había oro ni joyas. Solo una Biblia antigua envuelta en un trozo de lino. Y entre sus páginas, un papel amarillento con unas palabras escritas, Dios no falla, aunque tú no lo entiendas. Una lágrima de Asael cayó sobre la Biblia abierta, justo en el Evangelio de San Mateo. Y yo que dudé, Inés, dudé de él. Ella sonrió con ternura. Hasta los más santos se quiebran, pero Dios no se ofende por nuestras lágrimas. Las usa para limpiar nuestra fe. Pepe se acercó y bajó la cabeza, como si también rezara. El amanecer los bañó a los tres con su luz cálida y dorada. Desde aquel día, la vida volvió a su curso, pero todo era diferente. La finca de los Asael se convirtió en un lugar de descanso para quienes habían perdido la esperanza. A los niños que visitaban, Asael les contaba su historia. No todo lo que brilla es oro, muchachos. A veces, el tesoro más grande está escondido donde nadie quiere mirar, dentro del corazón. Y doña Inés añadía siempre,
el verdadero milagro no está en lo que ves, sino en lo que crees. Su historia se convirtió en leyenda. Y dicen que en las noches de luna llena, aún se escuchan los cascos de un burro corriendo libre por los campos y el murmullo de un buey que ora mirando al cielo. Porque los milagros a veces se esconden bajo la tierra, esperando el momento justo para recordarnos que la fe, incluso rota, sigue siendo la luz más poderosa. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que esta historia sea un bálsamo para el alma cansada y una luz en el camino oscuro. Recuerden siempre las palabras encontradas en aquella caja: Dios no falla. Amén.